Pues empezamos. Buenas tardes, Hermes. Buenas tardes. Muy contento de hablar contigo. Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta y es ¿por qué haces cine? Y todas te maldicen siempre de la misma manera. Todos me miran como nunca me han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué haces cine? ¿Por qué respiras? ¿Por qué vives? ¿Por qué de tus cabezas salen pelos? Es difícil responder. Quizás uno podría empezar con una respuesta muy grande, igual por cosas más pequeñas. ¿Por qué quise hacer esta película? ¿Por qué quise filmar con mis abuelos? Y también sería una respuesta difícil. Supongo que los quise hacer una película para estar cerca de ellos, un pretexto de estar cerca de ellos, de conocerlos desde el retrato, de conocerlos desde lo cinematográfico. Y pasar tiempo con ellos, ¿no? También. Sí, estar cerca de ellos es importante. Pasar tiempo cerca de ellos es importante, cerca del modelo, de lo que te preocupa, ¿no? Y conocerlos desde el trabajo de uno también, no es una cosa menor, ¿no? Hay veces que como que me han dicho: ¿cómo hiciste para que tus abuelos estén tan naturales? ¿Cómo hiciste para que se olvidaran de la cámara? A mí nunca me ha interesado eso, como que ellos se olviden de la cámara, sino que la tengan bien presente, pero que jueguen el rol que tienen que jugar desde los actores hacia la cámara, ¿no? desde su rol dentro de la película, ¿no? Y por eso uno de los momentos más fascinantes en el rodaje era cuando ellos iban entendiendo y yo podía de alguna manera transmitir cuál era su trabajo, qué era el trabajo que tenían que hacer ellos, y ellos podían entender qué querían, cómo podían expresarse dentro de su posición como actores. Y por ejemplo, cuando mi abuela me decía: hagamos una toma más después de 40 tomas, y en la toma 3 había dicho anteriormente: ya no quiero hacer más, ¿no? Pero eso para mí es como el momento importante. Y momento que decides estar más tiempo con ellos, más cerca de ellos, ¿voy a hacer una película con ellos? ¿O fue voy a filmarlos y a ver qué sale de aquí? ¿O había todo un proceso previo de, por ejemplo, fue fácil convencerlos? ¿O estaban, estoy pasando tiempo con mi nieto y me da igual que me filme, ¿no? Sí. Mi abuela en San Sebastián, cuando se estrenó la película en San Sebastián, dijo: yo pensaba que hacías una película para estar con nosotros y no para coger fama, para estar un tiempo con nosotros, pero no tanto para coger fama. En el fondo uno intenta como explicar, yo intentaba explicarles a mis abuelos qué significaba decir sí a hacer la película. Vale. Pero uno tienes como las herramientas son limitadas para que ellos entiendan, y hasta que no están haciendo la película ellos no saben bien a qué se exponían, no sabían que iban a necesitar paciencia, que iba a ser una cosa larga, que iban a necesitar poner mucha energía, pero hasta que no están ahí se dan cuenta de la labor del día a día, de los ensayos, del rodaje, de un poco de qué es lo que significa decir sí a la película, no pueden hacerse una idea realmente, ¿no? Y de alguna manera pues
Uno sabe que los engaña. Hagamos una película, nos lo pasaremos bien. Sí, nos lo pasamos bien, pero también ponemos mucho trabajo, mucho empeño, ¿no? En que las cosas salgan. ¿Y tenías clara la estructura? Primero tenía que ser el hospital y después la casa. ¿O surgió porque la vida es así, no? Sí. La película la empecé a pensar cuando mi abuelo estaba en el hospital y ahí pasé mucho tiempo con él en la habitación y ahí me di cuenta. Hasta entonces, mi abuelo hasta los 80 años nunca había estado en un hospital, ni siquiera había ido a un médico, pero a partir de los 80 le tocó una retahíla de hospitales, ¿no? Sí. Y eso les hizo como cambiar un poco la estructura que tenían ellos en la que se habían organizado la vida, ¿no? Mi abuela siempre había sido la enferma y mi abuelo había sido el que cuidaba a ella, ¿no? Y en ese momento, cuando mi abuelo cae, pues mi abuela se queda así como muy fuera de juego y mi abuelo también siente que tiene que cuidarla pero no puede. Y ahí me di cuenta un poco que cuando es la primera vez que estaba solo con uno y solo con otro, ¿no? Y la ausencia de quien no estaba era casi más fuerte que la presencia de la persona que tenía enfrente, ya sea mi abuelo o mi abuela, ¿no? Y eso me hacía pensar en que no sabía hasta qué punto eran personas separadas o eran un ser junto, y quería explorar un poco estas dudas, estas cuestiones que tenía, que veía. Quería explorarlo en lo cinematográfico también. Porque en un momento de la película, el final es precioso, no lo voy a contar, por supuesto, es precioso, es muy emocionante después de todo lo que has visto y lo que cuentan antes de ver lo que ven, ¿no? Pero ahí lo dejamos, ¿no? O sea, como 60 años juntos, o sea, más de medio siglo, y de repente la película está construida a través de sus soledades, porque los vemos muy poco juntos. ¿Y eso fue muy premeditado o es que su vida es así? Pues ¿Es ficción o documento en ese momento, tu película? El tema de la soledad. De la soledad. De cada uno. Sí. Pues viene un poco dado por cómo se dieron las cosas, por esta enfermedad de mi abuelo, por esta separación a causa de esta enfermedad. Pero sí, acaba siendo un retrato un poco de dos personas que se juntan y cuando están juntas hay algo que les separa, pero cuando están separadas hay una tensión que las vuelve a juntar. Es como una película de amor sobre un eterno reencuentro. Es un poco así, es un poco lo que veía en ellos, lo que veía que estaba basado un poco su relación, ¿no? Quizás el amor es eso, ¿no? O sea, separarnos y volvernos a encontrar, ¿no? Sí, es importante, supongo que es importante siempre el vacío, la cercanía, la perspectiva. O sea. Susan Sontag decía que es importante el amor, para que sea amor de verdad hay que estar un tiempo separados y después volver otra vez con esa persona, que es una equivocación buscar a otra persona porque te ocurrirá lo mismo, porque no es un problema de formas de vivir, sino de ti como persona y ser humano, ¿no? que sentimos de maneras diferentes y que, no sé, que un tiempo sí, pero después ya quieres estar solo, ¿no? O estás mejor solo, ¿no? No es que quieras realmente ames la soledad, pero estando solo estás mejor. O sea, y yo en la película lo veo mucho. Están mucho tiempo solos, la mayoría del metraje están solos. Y además en el hospital no, sí que ocurre, pero ya en la casa es tremendo, ¿no? Porque utilizas planos muy repetitivos, momentos muy repetitivos, pero van pasando los días, ¿no? Sabes, ya hay como un kit, sabes lo que va a ocurrir en un momento, ¿no? Cuando él intenta salir de casa, ese aviso que ella teme porque no quiere ir a la residencia, que también aboga por una vida independiente fuera de la residencia, ¿no? Que eso también es interesante.
Sí, y va a hacer por todos los medios no ir a la residencia, ¿no? Sí, sí. Sí, ese miedo a la residencia atraviesa un poco toda la película. Sí. ¿No? Ese miedo a perder la autonomía de ellos dos y a dejar de estar en la casa, a dejar de ser ellos dos los que se valgan por sí mismos. Eso es un poco lo que atraviesa la película, lo que es el miedo en toda la parte del hospital y lo que les hace encerrarse luego en la casa y no querer salir y renunciar al exterior. Es un poco lo que les puede pasar después de salir, ¿no? El hecho de que dejen de estar ellos dos en su casa. Es que es una película que aboga por una vejez, ¿no? Independiente y libre, pero a la vez están encerrados, ¿no? Los espacios son encerrados, ¿no? Es como... Ella, bueno, hay todo un conflicto en la película y ella de alguna manera renuncia al exterior, porque el exterior es un poco el espíritu del ángel exterminador, el que se adueña en un momento entra en la película. No saben por qué, pero no pueden salir. Sí saben, porque el exterior les puede traer noticias que les digan no podéis estar más solos en vuestra casa y ahora, a partir de ahora vais a tener que vivir bajo la tutela de otra cosa, y eso da miedo. Porque ¿qué hubiera pasado si de repente uno de los dos o los dos son dependientes y no tienen más remedio que ir a la residencia? ¿Estaríamos hablando de una película parecida o muy diferente? Sí, supongo que cada circunstancia haría una película diferente, porque la materia prima de la película, con lo cual yo construyo la película, son con las pequeñas circunstancias, con las particularidades de sus vidas, de cómo son ellos. Todo eso para mí es lo que tiene que dar la forma a la película, a lo narrativo, pero también a lo formal. De todo eso me apoyo para hacer la película. ¿Y los diálogos se pensaron antes? ¿O tú pones la cámara, pones un punto de partida y ahí empiezan? ¿Cómo lo hemos...? Sí, los diálogos... Creo que una de las buenas cosas de la película es que los diálogos ya estaban escritos mucho tiempo antes de yo hacer la película o incluso de pensar hacer la película. Yo ya los había escuchado mucho, los diálogos, por lo tanto los diálogos ya estaban escritos y ya estaban ensayados. Ellos ya los habían dicho muchas veces, los textos. Partimos de historias suyas, de cosas que yo he escuchado muchas veces. Y eso me parece que es muy bueno para el cine, la manera que pienso que me gusta trabajar el cine, que es en base a la repetición, en base a los ensayos, a la repetición, para llegar como algo, a un momento en el que pueda trascender un poco la presencia de ellos, pueda impregnarse la imagen de la presencia de ellos, ¿no? Es un poco lo que busco, y esa repetición llega. A través de esa repetición podemos llegar a eso, ¿no? Y por lo tanto el hecho de que esos textos ya estuvieran escritos y esos ensayos incluso ya estuvieran hechos era bueno para la película. Sí, no, continúa. Sí. Pero sí, muchas veces, pues eso, lo mío, el punto de partida era como una propuesta a partir de algo que había escuchado y después teníamos que pulir hasta llegar al texto y a la expresión. ¿Intuías o esperabas que en algún momento es una comedia absurda, humor negro casi, ¿no? ¿Lo esperabas? Es un poco, hasta Jacques Tati a mí me recuerda en algunos momentos, porque él era de la repetición, de repetir y ya sabe que el espectador va a ver algo que ha repetido y ya va a empezar a reírse. ¿En qué momento le va a llamar? ¿No? Sí, Antonio.
¿En qué momento le va a llamar? ¿Lo intuías? Decías, aquí la gente se va a reír mucho. ¿O te sorprende que la gente se ría tanto? Yo pensaba que iba a ser una cosa más densa, pero sí entiendo que en muchas situaciones, en muchos textos, incluso en una manera de ver la vida que tienen ellos, hay mucho sentido del humor, ¿no? Y el absurdo se adueña muchas veces de la lógica de la película y a mí me parece fantástico que eso pase y que la dosis de humor entre también en la película. Es importante. ¿Y cada día después de rodar tus personajes se veían a sí mismos? No, nunca. Y eso creo que es importante también. Ellos nunca tenían como no tenían una intención, o sea, ellos no tenían una voluntad de dar una imagen determinada de sí mismos. Ellos estaban ahí, confiaban en mí, confiaban en la relación, confiaban en el trabajo, pero ellos no querían mostrarse de una determinada manera. Eso me parece un dato no menor, porque creo que cuando vamos a ver una película muchas veces tenemos enfrente a actores que tienen muy claro de qué manera quieren mostrarse, qué es lo que quieren dar de sí mismos, y en ese querer dar perdemos muchas cosas de lo esencial de ese cuerpo que se mueve, de ese cuerpo con un pasado, con una historia, con un trabajo, con unas relaciones. A mí me interesaba esos cuerpos. De hecho, quise hacer la película un poco por retratar esos cuerpos, por verlos caminar juntos. Eso era un poco sí, hay mucho eso. Hay mucho eso. El motivo por el cual quería hacer la película. Y el sonido del paseador, ¿no? Se llama. Pom, pom, sí. Pom. Además, sale de plano y sigues escuchando el pam, pam, cómo va subiendo las escaleras. Claro, es que tienen una edad y todo se convierte en más dificultoso. Pero no hay ningún momento de queja o de qué mal que estoy, ¿no? Ahí, ¿no? Porque ella es más, no salgas de casa, ¿no? Es todo como está interpretando ese papel de víctima para que él no salga de casa. Sí. Sí. Porque Antonio tiene una paciencia enorme con su mujer. No le reprocha, no reprocha nunca nada, si todo le parece bien. Cuando dice algo que a lo mejor pensamos que no va a gustar, él sigue hablando, ¿no? Sí, eso a mí me parece fantástico, ¿no? Pero yo creo que la gente de nuestra edad no tiene tanta paciencia, ¿no? Eso no te sorprende cuando los veías, ¿no? Es posible. Sí, es posible que no tengamos tanta paciencia ahora. Sí, a mí me sorprendió un poco todo de la reacción de ellos y era un poco lo que quería retratar. ¿Y ahora tu relación con tus abuelos cómo está? ¿Sigues viéndolos más? ¿Los ves igual que antes? Sí, supongo que lo que está en la película se vuelve a reproducir de alguna manera. Ahora mi abuelo otra vez está en el hospital, se rompió el fémur y ahí está tratando de recuperarse y empezar otra vez a caminar. Pero sí, supongo que es una película acerca de la fragilidad también, por otro lado, y del miedo al desaparecer, también, sí. El miedo sí. y quizás en parte la he hecho un poco por eso, porque creo que me da miedo que desaparezcan, me da miedo que ya no estén más y necesito tener esas imágenes que van a ser importantes. Cuando yo estaba filmando la película estaba pensando que sentía como que esas imágenes iban a ser importantes no solo para hacer la película, sino que de alguna manera me iban a acompañar siempre, ¿no? El hecho de poder haber registrado su voz, su timbre de voz,
su manera de respirar, su manera de caminar. Eso iba a ser, como eso me iba a acompañar. A mí me gusta porque aunque físicamente son personas mayores, tienen una vitalidad de vivir enormes. Y yo hay gente que físicamente está muy bien y esa vitalidad le falta, no la tiene. Eso me parece emocionante. Yo creo que es una de las cosas que más me emocionaron de la película. Porque a pesar de la dificultad, ellos hacia adelante. Y yo creo que eso, no sé, hay gente que lo ha perdido mucho antes, ¿no? Y no tienen problemas físicos, ¿no? El día que los tengan, quizá... Sí, ¿no? ¿Y el final querías acabar así? Es que, bueno, es una pregunta que no debería hacer, pero es positivo el final. A mí me parece positivo. Es como diciendo, ellos continúan con su vida, ¿no? Y yo no voy a filmarlos más, ¿no? Sí, de alguna manera la película se termina en un momento empieza en un momento determinado de sus vidas y se termina en otro momento determinado de sus vidas. Y es un acompañarles en este lapso que dura la película, pero después la película misma se encarga de decir, a partir de aquí siguen sus vidas, también hay más cosas que no vamos a ver, y antes habían otras más, que la película carga, ¿no? Pero sí, o sea, supongo que no tenía una pretensión de decir mis abuelos son esto, sino yo lo que puedo hacer es acompañarlos en este tiempo. También es la película, es tu mirada, ¿no? Siempre los estás mirando, ¿no? Eres tú el que miras a ellos, ¿no? A través de una cámara, ¿no? O sea, es la visión que tiene Hermes de sus abuelos, ¿no? Sí, claro. El mundo supongo que está compuesto a partir de subjetividades, a partir de múltiples subjetividades. Y una de las posibles es esta. ¿Y a tu familia, a tus padres, hermanos si tienes, les gustó la película? ¿Qué te dijeron? Que, hostia, esto no lo había pensado yo. No me pensé gran cosa. Fue algo natural, ¿no? Sí. No hay... Pues sí, están contentos que se ha hecho la película, ver a mis abuelos ahí, pero no sé, supongo que no hablamos de cine. No estamos acostumbrados a hablar de cine, entonces no tenemos este tipo de conversación. A mí en algunos momentos me recordó a un documental italiano de un pastor que se llama Le Quattro Volte, que hablaba sobre eso, ¿no? Lo que hablabas tú de la desaparición de las cosas, ¿no? En algún momento, ¿no? Ese aliento, ¿no? Porque yo en la película veo todo un aliento, ¿no? De dos personas, ¿no? Que se aferran a la vida y a su relación, ¿no? Siempre con sentido del humor, pero brutal. Que yo creo que tanta gente joven no le falta ese sentido del humor. Se toman demasiado en serio sus vidas y la gente que les rodea, demasiado en serio. Sí, yo creo que también quería filmarlos a ellos por eso mismo, ¿no? Porque están un poco de vuelta de todo, no sé. Y ese es otro que hablábamos, que casi todo el mundo que filmas tiene mucha conciencia de cómo quiere aparecer, de qué quiere vender, la imagen que quiere dar. Ahora mismo está mucho este tema de vender nuestra propia imagen. Estamos siempre pensando en vendernos, ¿no? Y ellos están muy de vuelta de todo, eso no les interesa, no les importa. A ellos no les importaba cómo sería la película final, y el gran placer de ellos no es ver la película final, sino el proceso de hacerlo, de estar cerca. Eso para mí es una lección importantísima. ¿Cuándo hacemos otra, no? Lo importante es el proceso, lo importante es hacerla, lo importante es el trabajo, lo importante es estar juntos, no el resultado. Ellos lo sienten así, no lo dicen de manera explícita, pero lo sienten así. Para mí eso es un gran aprendizaje. No, te preguntaban, ¿cuándo hacemos otra, Hermes? No, yo les digo, si quieren hacer otra, dicen que no quieren hacer más, ya tienen suficiente. Sí, ya han hecho su papel. Que venga Almodóvar no les va a convencer. ¿Y por qué ese título, No todo es vigilia? No todo es vigilia,
Es como el inicio de un poema de Macedonio Fernández, que es un escritor argentino, y no todo el poema se titula, y un libro que tiene también, no toda es vigilia, la en los ojos abiertos. Me ayudó un poco supongo que no quise estar solo en todo el proceso y quise estar acompañado de Macedonio Fernández, de alguna manera. Elegí su compañía. Me ayudó a pensar un poco en el estado anímico de la película, en pensar que la película tenía que tratar un poco sobre la subjetividad de estas vivencias de mi abuelo y que no toda esta subjetividad iba a hacer referencia al estado de vigilia, al estado de estar despiertos, sino que hay otros estados que van más allá del estado de estar despierto, que es el estado de dormido, el estado onírico, o el estado del ensueño, que es todavía con los párpados abiertos. Y lo que tiene un poco de cine que me interesa es que todos estos estados de percepción pueden estar un poco en el mismo nivel. Me gusta como equipararlos. No me gusta decir esto es como separar, esto es lo onírico, esto es el estado de que se mezcle todo, ¿no? Que se mezcle todo. Esto es una imaginación, esto es un anhelo, sino que el cine tiene la capacidad de equipararlo todo, decir que todo es como igual de importante en nuestras vidas. Parece que en nuestra vida le damos más, o al menos cuando hablamos entre nosotros, le damos más importancia al estado de estar despiertos y los otros estados parece que los relegamos, pero yo creo que son igualmente esenciales. A mí me gustaba ahora lo que decías, que Bergman decía que Tarkovsky era el mejor director de la historia del cine porque tenía el don de fundir en un solo plano o en una sola película los sueños y la realidad, ¿no? Que él siempre había sido su propósito, ¿no? El mezclar esos estados y esas percepciones del ser humano en uno solo. Que el espectador todo el rato se estuviera preguntando si lo que veía era real, sueño o qué era, ¿no? Y eso decía que eso en el cine, ¿no? Tarkovsky era un maestro haciéndolo, ¿no? Que eso en el cine se estaba perdiendo en el futuro, ¿no? Que en el cine contemporáneo eso se había perdido. Se tenía muy claro lo que era una cosa y lo que era la otra, ¿no? Sí, precisamente en Bergman no era tan claro tampoco. A él le gustaría eso de Tarkovsky porque también era una de las cosas que se exploraba mucho y en las películas de él, aunque él tiene muchas etapas, hace cosas muy diferentes, en general no está tan claro. Supongo que que también la labor del cineasta es dudar un poco de la vida y poner todas esas dudas, más que dar certezas, es poner todas esas dudas sobre las imágenes y hacer algo que tiemble, que vibre, que ponga, que le diga al espectador estoy vivo, estoy muerto, estoy qué. Es mejor poner al espectador en tela de juicio de todo, sobre todo, en el terreno inestable. Que salga más perdido, ¿no? Si llega la película con certezas, habérselas quitado es una buena cosa. Sí. Y ahora para terminar, siempre hago la misma pregunta como al principio, es si recuerdas qué película o qué películas cambiaron tu mirada como espectador. Pues varias, supongo que muchas también, muchas películas fueron cambiando la mirada, se fueron metiendo en la sensibilidad de uno. Yo me acuerdo de las primeras veces que vi las primeras películas de Ozu que vi de joven, me parecieron terriblemente asfixiantes, no podía ver, me angustiaron mucho. Y ahora mismo Ozu para mí es una de las cosas más importantes. O sea, muchas de sus películas
transformado simplemente mi manera de mirar, mi manera de estar vivo, mi sensibilidad, un montón de cosas. Y en su momento las vi, me molestaron, pero ahora lo veo y digo, esa molestia fue el germen del cambio, de algo importante, ¿no? Quizá las películas que ves y que te inquietan, y hay muchas que ahora ves y te siguen inquietando y no las acabas de entender, quizás esas inquietudes está como el germen de algo que te transforma, el cine debe transformar de alguna manera, debe conmover, debe ponerte en otro sitio. Pues con esta reflexión, Hermes, acabamos. Un placer hablar contigo, mucha suerte con la película, está muy bien. Yo creo que va a gustar mucho a la gente porque además es una película de un proceso vital de cada uno. O sea, si no mueres antes vas a acabar, o llegarás a ese punto de tu vida, ¿no? En el que las cosas se vuelven más lentas, ¿no? Y además yo creo que es bueno, ¿no? Hay que abogar por un tiempo lento, ¿no? Sí, que cada vez estoy más interesado en la lentitud. La lentitud de las cosas. Procesos cada vez más lentos. Creo que la quietud es una gran oportunidad para encontrarse con muchas cosas. Pues muchas gracias, Hermes. Un placer.